Las enormes naves aparecieron sin previo aviso en el sistema solar de la Tierra. Eran elegantes y plateadas, más grandes que todo lo que los humanos habían construido jamás. 27 naves colgaban en la oscuridad del espacio, como gigantes dormidos, cuyos cascos reflejan la luz lejana del sol. El almirante Qatar se encontraba en el puente de su nave insignia, observando el pequeño planeta azul a través de la pantalla de visualización. Los rasgos reptilianos no mostraban emoción alguna, mientras estudiaba la Tierra. Esta sería la conquista número 10.847 para el Imperio Galáctico Sapiriano. Solo otro mundo primitivo para añadir a su colección. Almirante, sus comunicaciones. El oficial dijo: recibimos una transmisión del planeta. Qatar asintió. Siempre empezaba así. Los primitivos mendigaban, lloraban, u ofrecían sus riquezas. Luego se sometían como todos los demás. La pantalla parpadeó y mostró a una mujer con uniforme militar azul. Tenía el pelo corto y negro y ojos oscuros y serenos. Detrás de ella, Kat Bar pudo ver lo que parecía un centro de mando con otros humanos trabajando en varias estaciones. Soy la almirante Sarah Chen, de la Coalición de Defensa de la Tierra, unida, dijo la mujer. Su voz era firme y profesional. Has entrado en nuestro sistema solar sin permiso. Indica tu propósito. Qatar se sorprendió. La mayoría de las especies se acobardaron al ver sus naves. Este humano parecía sin ningún miedo. Enderezó su figura de 2,13 metros y habló con la autoridad de quien había conquistado 1000 mundos. Soy el almirante Kedvar del Imperio Galáctico Sapiriano. Su mundo ha sido seleccionado para integrarse en nuestra gran civilización. Entregará todas sus fuerzas militares de inmediato. Los líderes me informarán en el plazo de un día estándar para discutir los términos de su presentación. El almirante Chen escuchó sin mostrar ninguna emoción. Cuando terminó, ella se quedó callada un momento. Luego habló. Gracias por información, almirante Kvar. Sin embargo, la humanidad debe rechazar respetuosamente su oferta. Le sugerimos que se retire nuestro sistema en 72 horas. El puente de la nave insignia de Qatar quedó en silencio. Los oficiales se miraron, confundidos. En más de 300 años de conquista, ninguna especie había simplemente dijo que no. Tal vez no lo entiendas, dijo Qatar lentamente. Nosotros tienes 27 naves de guerra. Cada una puede destruir tus ciudades desde la órbita. Tu primitivo, las armas no pueden hacernos daño. Ríndanse ahora y su gente será tratada como súbditos del imperio. Almirante Chen asintió cortésmente. Entendemos perfectamente su posición, almirante. Nuestra respuesta sigue igual. Por favor, abandone nuestro sistema. Qatar sintió que su ira aumentaba. Estos primitivos necesitaban una demostración de poder imperial. Se dirigió a su oficial de armas. Apunta al gran asteroide en su cinturón, el designado como serie. Destrúyelo. Sí, almirante. Un rayo de energía pura salió disparado de la nave insignia. El asteroide, casi 1000 kilómetros de ancho, simplemente se desvanecieron en un destello de luz. La explosión iluminó la oscuridad del espacio, como una breve nueva estrella. Qatar volvió a la pantalla, esperando ver miedo en el humano o ojos. En cambio, la almirante Chen hablaba en voz baja con alguien fuera de pantalla. Parecía devolviéndole la mirada con la misma expresión tranquila. Almirante, hemos tomado nota de su demostración. Por favor, observe la nuestra. 3 puntos de luz aparecieron repentinamente alrededor de las naves de escolta de Qatar. Por un instante, pareció que nada ocurría. Entonces, las 3 naves imperiales simplemente desaparecieron. No hubo explosión ni destello. Simplemente desaparecieron. El puente estallaron en voces conmocionadas. Los oficiales revisaron sus instrumentos frenéticamente. Los 3 barcos habían sido completamente destruidos, pero los humanos no habían usado armas que los sensores imperiales pudieran detectar.
La voz del almirante Chen interrumpió el ruido. Almirante Keitar, ahora, tiene 71 horas y 37 minutos para abandonar nuestro sistema. Esta es tu única advertencia. La transmisión terminó. Keitar miró fijamente, mirando la pantalla en blanco con incredulidad. En 3 siglos de conquista, nunca había perdido una nave por armas primitivas. Estos humanos acababan de destruir 3 naves de guerra imperiales con la misma facilidad con la que se les daba un golpe. Insectos. Almirante, dijo su oficial científico con voz temblorosa. Estoy leyendo. Señales de energía masivas por todo su sistema. Sea lo que sea que destruyó nuestras naves, tienen muchas más. Keitar volvió a mirar el planeta azul. Ya no parecía indefenso y primitivo. Algo andaba muy mal aquí. Había conquistado mundos con tecnología mucho más avanzada que la Tierra parecía tenerla. Sin embargo, de alguna manera, estos humanos tenían armas que podían destruir naves imperiales sin siquiera siendo detectado. Envíen un mensaje al alto mando, ordenó. Solicito refuerzos inmediatos, grupo de batalla completo. El oficial de comunicaciones dudó. El almirante solicitó refuerzos para un mundo primitivo dañará tu reputación. El alto mando espera conquistas fáciles. Keitar observó el espacio vacío donde habían estado sus 3 naves de escolta. Envía el mensaje mientras su tripulación trabajaba, frenéticamente tratando de comprender qué había sucedido. La almirante Chen se encontraba en su centro de mando en las profundidades de la luna terrestre. La instalación era enorme, construida en secreto durante más de 30 años. Bancos de computadoras, información procesada de sensores dispersos por todo el sistema solar. Sara dijo que el general Martínez se acercaba punta a su puesto. Eso fue impresionante. Pero sabes que volverán con más barcos. El almirante Chen asintió. Por supuesto, lo harán. Nos hemos estado preparando para este día durante 27 años. Desde que detectamos su patrón de expansión, creen que somos solo otro mundo primitivo por conquistar. Se giró para mirar el pantalla táctica que muestra la flota sapiriana. No, ¿tienen idea de lo que la humanidad es capaz de cuando nos sentimos amenazados? Han pasado siglos conquistando especies que se rindieron después del primer demostración de fuerza. Nunca han luchado contra nadie que se defienda. Las armas del cinturón de asteroides. Perfecto, informó el coronel Park desde la estación de armas. Las 17 plataformas están listas para el próximo combate. Marte, la defensa orbital está en plena preparación y las instalaciones de la Luna están funcionando a su máxima capacidad. El almirante Chen sonrió con tristeza. Bien. Cuando regresen traerán más barcos. Creen que la fuerza abrumadora es la respuesta a todo. Están a punto de aprender por qué eso es un error al luchar. Humanos. Caminó hacia la gran ventana que daba a la Tierra. El planeta azul flotaba en el espacio como una joya, pacífico y hermoso. Pero bajo esa superficie tranquila, miles de millones de humanos estaban preparándose para la guerra. Las fábricas trabajaban sin descanso produciendo armas. Los soldados se entrenaban en técnicas de combate, desarrollado específicamente para combatir invasores alienígenas. ¿Quieren ver qué hace la humanidad cuando se ve amenazada?, almirante Chen dijo en voz baja. Creo que están a punto de cumplir su deseo. De vuelta en el Sapirian. El almirante Keitar, buque insignia, recibió la confirmación de que su mensaje había sido enviado. El alto mando no estaba contento, pero estaban enviando refuerzos. Un grupo de batalla imperial completo llegaría en 10 días estándar. Mientras observaba el pequeño planeta azul, Keitar sintió algo que no había experimentado en siglos de conquista: incertidumbre. Estos humanos eran diferentes de todas las demás especies que el imperio había conocido. No mostraban miedo y sus armas no se parecían a nada en las bases de datos imperiales. Almirante, su oficial de inteligencia, dijo: «He estado analizando la transmisión humana.
Había algo extraño en el fondo. ¿Qué quieres decir? La instalación, desde la que transmitían, parece estar dentro de su luna. La construcción requeriría una enorme capacidad industrial y décadas de trabajo. Esto sugiere una planificación a largo plazo, específicamente para fines militares. Qatar consideró esta información. La mayoría de los mundos primitivos no habíamos tenido ninguna advertencia antes de la llegada del imperio, pero estos humanos parecen haberse estado preparando para este momento. Mucho tiempo. Sigan monitoreando sus comunicaciones, ordenó. Yo quiero saber todo sobre estas criaturas antes de que lleguen los refuerzos. Mientras su barco flotaba a la deriva en la oscuridad de espacio, el almirante Qatar comenzó a preguntarse si la conquista número 108 o 47 sería tan fácil como todos los demás. Algo le decía que no lo sería. 10 días después, el almirante Qatar observó cómo llegaban los refuerzos imperiales. 135 naves de guerra abandonaron el hiperespacio, en perfecta formación. La flota era enorme, 5 veces mayor que su fuerza original. Seguramente esto sería suficiente para aplastar a estos humanos testarudos. El almirante de flota Drexor comandó los refuerzos desde su enorme acorazado. Era mayor que Ketbar, con más cicatrices en su piel de reptil de siglos de conquista. Su reputación de aplastar a los rebeldes mundos era legendario en todo el imperio. El almirante Ketabar, la voz de Drexor resonó por el sistema de comunicación. Explícame cómo perdiste 3 naves a manos de los primitivos. Qatar eligió sus palabras. Con cuidado. Almirante de flota. Estos humanos no son primitivos típicos. Poseen armas, avanzadas, y no temen al poder imperial. Llevan décadas preparándose para nuestra llegada. Drexor rió. Un sonido áspero que puso nerviosa a la tripulación del puente. ¿Preparándose? ¿Qué podrían preparar los primitivos que amenazaría a la flota imperial? ¿Te has ablandado durante tus años de fácil conquista? Antes de que Qatar pudiera responder, su oficial de comunicaciones lo interrumpió. Almirantes, estamos recibiendo una transmisión del planeta humano. El almirante Chen apareció nuevamente en la pantalla, todavía tranquilo y profesional. Detrás de ella, el centro de mando bullía, de actividad. Miró directamente al almirante de flota Drexor. La almirante de flota Drexor del cuarto grupo de batalla imperial dijo: «Bienvenido a nuestro sistema solar. Su reputación te precede. Sabemos de tu conquista de las colonias Centauri y del asedio de Nuevo Titán». Drexor se sorprendió de que estos primitivos conocían su historial de servicio, pero se recuperó rápidamente. «Entonces sabes que resistirse es inútil. Ríndete de inmediato, o te demostraré por qué 100 mundos han caído ante mí». El almirante Chen asintió cortésmente. «Hemos estudiado sus métodos tácticos exhaustivamente, almirante de flota. Su preferencia por un ataque, frontal abrumador. Asalto. Su uso del miedo como arma. Su hábito de bombardear la población centros para quebrar la moral del enemigo. Entonces sabes que no puedes ganar». Drexor gruñó. En realidad, el almirante Chen dijo: «Sabemos exactamente cómo vencerlos. Verán, flota. Almirante, usted ha pasado siglos luchando contra especies que se rinden ante una superioridad numérica. Usted ha... Nunca peleé con una especie que considera la guerra como evolución». La transmisión terminó antes de que Drexor pudiera responder. Él miró furioso la pantalla en blanco. Estos primitivos se atrevieron a sermonearlo sobre la guerra. «Todas las naves ataquen. Formación», ordenó. «Les mostraremos a estos humanos lo que les sucede a quienes desafían al imperio». La enorme flota se movió hacia la tierra como una tormenta metálica. 135 buques de guerra desplegados en el clásico formación de batalla imperial. Era una visión que había aterrorizado a 1000 mundos. Pero a medida que se acercaban,
en el sistema solar interior, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Las naves de la flota, los bordes reportaron breves lecturas de energía y luego nada. Varias embarcaciones simplemente desaparecieron sin enviar señales de socorro. Otros informaron que sus sensores estaban bloqueados por fuentes desconocidas. El almirante de flota, el oficial táctico, informó: hemos perdido contacto con 17 barcos. No se detectaron explosiones. No hay buques enemigos. Citado. Drexor estudió el despliegue táctico con creciente confusión. Ellos barcos desaparecidos se habían dispersado por una amplia zona. ¿Qué tipo de armas podrían atacar con tanta precisión sin ser detectados? Continúen avanzando, ordenó. Mantengan la formación. Mientras, la flota imperial se adentró más en el sistema solar y entró en lo que los humanos llamaban el cinturón de asteroides. Para los extraterrestres, parecía un espacio vacío con rocas dispersas. No tenían ni idea de que acababan de entrar en el campo minado más grande en la historia de la humanidad. El ataque comenzó sin previo aviso. Los asteroides que parecían sin vida de repente cobraron vida, revelando plataformas de armas ocultas construidas en sus rocas. Superficies. Rayos de energía se extendían desde docenas de direcciones. Pero estos no eran las plataformas de armas lo que preocupaba al almirante Chen. Esas eran solo la distracción. Las verdaderas armas eran invisibles, moviéndose por el espacio como fantasmas. Naves humanas, pequeñas y rápidas, utilizaban tecnología furtiva que los hacía casi imposibles de detectar. Cada uno tenía suficiente potencia de fuego para crucero imperial. Naves enemigas descubriéndose. Gritó el sensor imperial oficial. 50, no, 100. Cuento más de 200 naves enemigas. Pero incluso mientras hablaba, muchas de las naves humanas ya se estaban desvaneciendo en la invisibilidad. Atacarían una vez, luego desaparecen y reaparecen en otro lugar para atacar de nuevo. El almirante de flota Drexor nunca había visto nada igual. Los humanos lucharon como ninguna otra especie en los registros imperiales. No formaron líneas de batalla ni intentaron igualar. En cambio, atacaron desde todas partes a la vez y desaparecieron antes de que el fuego de respuesta pudiera encontrarlos. Todas las naves concentran el fuego en los objetivos visibles, ordenó Drexor, pero no había objetivos visibles. En el momento en que una nave imperial apuntaba con sus armas a una nave humana, ésta desaparecía. A veces, reaparecía detrás de la nave imperial. A veces no reaparecía en absoluto, dejando a los extraterrestres preguntándose si había sido destruida o simplemente estaba esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. La batalla se prolongó durante horas, pero fue, a diferencia de cualquier batalla que los oficiales imperiales hubieran experimentado. Estaban siendo perseguidos. Cada vez que creían si hubieran encontrado al enemigo, los humanos estarían en otro lugar. Almirante de flota, el control de daños. Oficial, informó. Hemos perdido 68 naves. Los humanos parecen haber perdido solo 12. Drexor no podía creer lo que oía. Su enorme flota estaba siendo destruida sistemáticamente por un enemigo. Apenas podían ver. Mientras tanto, en el centro de mando lunar, el almirante Chen observó la batalla con sombría satisfacción. La flota humana actuaba exactamente como estaba diseñada, rápida, invisibles, mortales. Cada nave estaba controlada por solo unos pocos tripulantes e inteligencia artificial avanzada. Esto les permitió realizar maniobras que matarían a la mayoría de los seres orgánicos. Almirante. El coronel Park informó. Los extraterrestres intentan retirarse a larga distancia y bombardear el planeta directamente. El almirante Chen sonrió fríamente. Muéstrales por qué es un error. Mientras la flota imperial se retiraba, descubrió que la luna de la Tierra no era lo que parecía. Toda la superficie estaba cubierta de plataformas de armas,
Todas ahora están en línea. Masivos rayos de energía se extendieron a través del espacio para impactar a las naves alienígenas en retirada. Pero la Luna no fue la única sorpresa. Marte se había convertido en un mundo fortaleza sobre Helén los últimos 30 años. El planeta rojo estaba repleto de armas que podían alcanzar todo el sistema solar. Incluso el gigante gaseoso Júpiter había sido rodeado con plataformas de defensa automatizadas. El almirante de flota Drexor se dio cuenta con el creciente horror de que todo el sistema solar fuera una trampa. Cada planeta, cada luna, cada gran asteroide se había convertido en un arma. Los humanos se estaban preparando para la guerra. Habían convertido su sistema natal en la base militar más grande de la galaxia. Flota, almirante, dijo su oficial de comunicaciones con voz temblorosa. Almirante Chen está transmitiendo de nuevo. La almirante humana apareció en la pantalla, pero ahora no estaba sola. Detrás de ella estaban otros humanos con uniformes militares, todos observando la batalla con sereno interés profesional. May, almirante de flota, Drexnor. El almirante Chen dijo, ha perdido el 70% de su flota. Sugerimos, te retiras inmediatamente. Esto es imposible, rugió Drex. Eres primitivos, no pueden derrotar a la flota imperial. El almirante Chen, su expresión no cambió. Almirante de flota cometió un error fundamental. Asumiste que, como no habíamos construido un imperio galáctico, no entendíamos la guerra. La verdad es que lo entiendo mejor que tú. Tú conquistas con números y tecnologías superiores. Nosotros ganamos con superioridad, tácticas y la voluntad de luchar. Hizo una pausa, luego continuó con una voz completamente tranquila, pero de alguna manera aterrador. ¿Has visto lo que hace la humanidad cuando defendemos nuestro hogar? No cometen el error de averiguar qué hacemos cuando cazamos. La transmisión terminó. Almirante de flota Drexor observó su despliegue táctico y vio su orgullosa flota reducida a naves dispersas y dañadas. En todas sus siglos de conquista, jamás imaginó que semejante derrota fuera posible. «Den la señal de retirada», dijo en voz baja. Mientras las naves imperiales supervivientes se alejaban de la Tierra, la almirante Chen se dirigió a su personal. Envíen un mensaje a toda la humanidad. Colonias y estaciones de monitoreo del espacio profundo. Diles que el imperio ya sabe de nuestra existencia. Comienza la siguiente fase, inmediatamente. El general Martínez la miró con preocupación. Sara, volverán, y la próxima vez traerán a todo su ejército. El almirante Chen asintió. Estoy contando con ello. Les hemos demostrado que podemos defendernos. Ahora necesitamos mostrarles qué sucede cuando nos amenazan. El futuro de la humanidad. Miró las estrellas más allá de la atmósfera terrestre. En algún lugar allá afuera, el imperio zafiriano controlaba miles de mundos y billones de seres. Creían, su tamaño los hacía invencibles. Estaban a punto de aprender por qué el tamaño no importaba cuando se luchaba contra una especie que pasaron millones de años perfeccionando el arte de derribar criaturas mucho más grandes que ellos. La noticia de la derrota se extendió por el espacio imperial como un reguero de pólvora. En 1000 mundos, las especies sometidas susurraban en rincones oscuros sobre los humanos que habían ensangrentado la nariz del imperio. Por primera vez en siglos, seres que habían perdido la esperanza volvieron a soñar con la libertad. Emperador. Sextol, sentado en su trono de cristal en el corazón de la capital imperial, leía informes que le helaban la sangre. Flota, el almirante Drexor, había regresado cojeando al espacio imperial con apenas 30 naves de su flota de 135. Los humanos no habían acabado de ganar, lo habían hecho parecer fácil. «Su Majestad Imperial», dijo su ejército. El asesor dijo con cuidado. Quizás deberíamos reconsiderar nuestro enfoque de este mundo humano. Ninguna especie ha
infligió tales bajas a las fuerzas imperiales. Los ojos del emperador Sexitl brillaron con furia. Medía 3,6 metros. Estaba cubierto de escamas doradas y había gobernado el imperio. Durante más de 200 años, ningún mundo primitivo permitiría que pareciera débil. No, dijo el emperador, y su voz resonó en la sala del trono. Si permitimos que mundo para desafiarnos, otros seguirán. El imperio gobierna a través del miedo. Si el miedo se rompe, lo perdemos todo. Se puso de pie, elevándose sobre sus consejeros. Movilizad la gran flota, toda. Quiero 50,000 naves, no las pocas que tenemos, enviado antes. Aplasta a estos humanos por completo. No dejes nada con vida en su mundo. Los asesores se miraron, nerviosamente. La gran flota nunca se había utilizado contra un solo planeta. Era el arma definitiva del imperio, diseñada para librar guerras contra civilizaciones galácticas enteras. Su Majestad, el asesor militar, dijo que la gran flota no se ha reunido en más de 50 años. Tomará meses reunir a todos, los barcos y las tripulaciones. Entonces comiencen de inmediato, ordenó el emperador. Quiero el mayor ejército, la fuerza. En la historia galáctica apuntaba a este insignificante mundo. Cuando, una vez terminados, nadie recordará que los humanos alguna vez existieron. A medida que comenzaron los preparativos en todo el imperio, las comunicaciones humanas interceptadas revelaron algo que puso aún más nerviosos a los asesores del emperador. Los humanos no se preparaban para esconderse ni huir. En cambio, hablaban de algo que llamaron Operación Fin de Partida. En la Tierra, el almirante Chen se encontraba ante la mayor reunión de la historia de la humanidad. Todos los líderes mundiales, todos los militares, comandante, todos los científicos que trabajaban en el proyecto de defensa estaban conectados a la conferencia. El peso de su especie, la supervivencia dependía de las decisiones que se tomaran en las próximas horas. El emperador ha movilizado su gran flota, dijo el almirante. Chen anunció. Nuestra inteligencia estima 50,000 buques de guerra, posiblemente más. Es la fuerza militar más grande, jamás reunido en la historia galáctica, y viene aquí para destruirnos por completo. La sala quedó en silencio. Incluso los líderes más optimistas comprendieron lo que significaban esas cifras. La humanidad había derrotado fuerzas imperiales anteriores, pero habían sido flotas pequeñas. 50,000 barcos eran más allá de lo que habían preparado. Sin embargo, el almirante Chen continuó. No es la misma especie que se ocultó de su primer contacto durante 30 años. Hemos estado preparándose para este momento exacto. Cada colonia humana, cada estación espacial, cada la instalación de espacio profundo ha estado trabajando con un objetivo: mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando se amenaza nuestro hogar. Ella activó una pantalla holográfica que mostraba todo el sistema solar. Pero no era el sistema solar lo que el imperio había visto antes. Astilleros ocultos alrededor de Júpiter se revelaron, mostrando proyectos de construcción masivos que se habían mantenido en secreto durante décadas. Marte se abrió para revelar fábricas del tamaño de continentes. Incluso la luna de la Tierra se abrió para mostrar el verdadero tamaño de la base militar de la humanidad. Damas y señores, el almirante Chen dijo, presento la operación Endgame. Durante 30 años hemos estado realizando ingeniería inversa de toda la tecnología imperial que pudimos encontrar. Hemos estudiado sus tácticas, sus debilidades, su psicología. Hemos construido una flota diseñada específicamente para luchar contra el Imperio Zafirano. Ella exhibición mostraba naves humanas diferentes a todas las que habían luchado en las batallas anteriores. Estas no eran las pequeñas y rápidas naves que habían acosado a las fuerzas imperiales. Eran enormes naves de guerra, cada una con tecnología de una docena de diferentes civilizaciones alienígenas, todas mejoradas gracias a la innovación y la determinación humanas. ¿Cuántas naves?, preguntó General Martínez.
El almirante Chen sonrió sombríamente. 15.000 buques de combate y otros 10.000 naves de apoyo, además de plataformas de defensa automatizadas, plataformas de armas móviles y las más avanzadas red de inteligencia artificial jamás creada. La sala estalló en voces emocionadas. El presidente Williams de la República del Norte, la Unión Americana, levantó la mano para pedir silencio. Almirante, ¿pueden realmente 25.000 barcos enfrentarse a 50.000 buques de guerra imperiales? La expresión del almirante Chen se tornó mortal. ¿En serio? Señora presidenta, usted piensa como el imperio, está contando naves y comparando números. El imperio ha pasado siglos conquistando mediante tecnología superior y aplastando fuerza. Nunca han luchado contra una especie que hace de la guerra un arte. Ella caminó hacia la pantalla holográfica y señaló una sección que mostraba las formaciones de la flota humana. El imperio construye sus naves para intimidar y potencia de fuego. Construimos las nuestras para destruir naves imperiales. El imperio tripula sus naves con millones de seres que se rinden cuando las cosas van mal. Nosotros tripulamos el nuestro con humanos que preferirían morir antes que rendirse. Arriba. El imperio lucha por conquistar. Nosotros luchamos por sobrevivir. Se volvió hacia enfrentar a los líderes reunidos. Pero lo más importante, el imperio nunca ha luchado un enemigo que se adapta en tiempo real. Cada batalla que han librado ha seguido el mismo patrón. Aparece con armas más grandes, exigen rendición, aplastan cualquier resistencia. No tienen experiencia con un enemigo que aprende de cada enfrentamiento e implementa mejoras en medio de la batalla. El almirante Chen activó otra exhibición que muestra las capacidades de fabricación humana. Nuestros barcos están diseñados para ser reconstruidos y mejorados rápidamente. Nuestras armas pueden modificarse entre batallas. Nuestras tácticas cambian según lo que aprendemos sobre el enemigo. Cuando el imperio envíe 50.000 naves contra nosotros, lucharán de la misma manera que siempre lo han hecho. Estaremos luchando de maneras que no pueden imaginar. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala a los rostros de los líderes de la humanidad. Allí es algo más. Nuestra división de guerra psicológica lleva años estudiando las comunicaciones imperiales. El imperio gobierna a través del miedo, pero eso también los hace vulnerables al miedo. Nunca se han enfrentado a un enemigo que se niegue a dejarse intimidar. No tienen idea de cómo manejar a oponentes que contraatacan con más fuerza. Cuando lo amenazaron, el general Martínez se puso de pie. Almirante, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Si perdemos? ¿Qué pasa con las colonias humanas, con la tierra, con todo lo que hemos construido? El almirante Chen guardó silencio. Por un momento. Cuando habló, su voz transmitía el peso de una determinación absoluta. General, no vamos a perder. El imperio cree que son cazadores que buscan presas. Están a punto de descubrir que son presas al alcance de los cazadores. La humanidad evolucionó como depredadores persistentes. Somos especies que persiguieron a los mamuts por continentes hasta que murieron de agotamiento. Somos la especie que convirtió la guerra en ciencia, arte y filosofía a la vez. Miró, a través de la ventana, las estrellas más allá. Tierra. El imperio nunca ha luchado contra los humanos. Están a punto de aprender lo que eso significa. Al terminar la reunión, la almirante Chen se dirigió a su oficina privada. En su escritorio había un mensaje de estaciones de monitoreo del espacio profundo. La gran flota imperial había comenzado. Su movimiento. 53.000 naves, la fuerza militar más grande en la historia galáctica, se dirigían hacia Tierra. El almirante Chen sonrió fríamente y abrió un canal de comunicación con todos. Instalación militar humana en el sistema solar. A todas las estaciones, les habla el almirante Chen. La operación fin de partida ya está activa. El imperio quiere ver qué hace la humanidad cuando estamos entre la espada y la pared. Creo que es hora de mostrárselo. En todo el sistema solar,
naves humanas comenzaron a emerger de instalaciones ocultas. Las plataformas de armas que habían sido camufladas como asteroides entraron en funcionamiento. Las redes de defensa que se habían construido en secreto comenzaron sus preparativos finales. Pero en su corazón, la almirante Chen sabía que los barcos y las armas no eran lo que ganaría esta guerra. Lo que la haría ganar era algo que el imperio no podía comprender y no poder luchar. La negativa absoluta de la humanidad a rendirse. El imperio venía a destruirlos. La humanidad esperaba enseñarles por qué eso era imposible. La gran flota imperial llegó al borde del sistema solar de la Tierra como una nube de tormenta metálica. 53.000 buques de guerras extendía por el espacio en una formación tan grande que la luz tardaba varios minutos en viajar de un extremo al otro. El centro de esta enorme armada era el buque insignia personal del emperador, una nave del tamaño de una pequeña luna. Emperador Sexatul se encontraba en su cámara de mando, observando el pequeño planeta azul a través de una pantalla que mostraba imágenes ampliadas. Imágenes de toda la flota. Esta vez no habría negociaciones, no demostraciones de poder. ¿Ves? Los humanos simplemente serían borrados de la existencia. Su Majestad Imperial, el comandante de la flota, informó. Todos los barcos están en posición. Los sensores de largo alcance muestran actividad humana significativa en todo su sistema, pero nada que pudiera amenazar a una flota de este tamaño. El emperador asintió. Los humanos los habían sorprendido antes con sus trucos y trampas, pero ningún mundo primitivo podría resistir contra el poder combinado de todo el ejército imperial. Comienza el avance, ordenó. Destruyan todo en este sistema. Quiero cada planeta, cada luna, cada asteroide reducido a polvo. No deja nada que pueda albergar humanos, vida. La enorme flota comenzó a moverse hacia la Tierra en perfecta formación. Era una visión nunca antes vista en la historia galáctica. El poder militar combinado de un imperio que controlaba la mitad, la galaxia, todos concentrados en destruir un pequeño mundo. Pero a medida que se adentraban en el sistema solar, el almirante Chen observó su aproximación desde su centro de mando en la luna terrestre. A su alrededor, miles de oficiales humanos trabajaban en estaciones que controlaban la red militar más avanzada jamás creada. Había pasado 30 años preparándose para este momento. El almirante coronel Park informó. El imperio la flota mantiene la formación estándar. No intentan adaptar su enfoque basándose en nuestra estrategia anterior, enfrentamientos. El almirante Chen asintió. Esto era exactamente lo que esperaba. El imperio había ganado todas las batallas durante siglos utilizando una fuerza abrumadora. No tenían experiencia con enemigos que los obligaron a cambiar de táctica. Todos los barcos. Aquí la almirante Chen, ella, anunciado por la red de comunicación de la flota. El imperio ha traído todo lo que tiene para destruirnos. Ellos creen que su número los hace invencibles. Hoy les mostramos por qué los humanos nunca se rinden. A lo largo del sistema solar, naves humanas comenzaron a posicionarse. Pero estas no eran las mismas naves que habían luchado en batallas anteriores. Estos buques de guerra fueron construidos específicamente para destruir naves imperiales, incorporando 30 años de estudio .en, tecnología alienígena y sus debilidades. El primer enfrentamiento comenzó en el exterior borde del cinturón de asteroides. Las naves imperiales detectaron lo que parecía ser una pequeña flota humana y se movilizaron para destruirla. Pero a medida que se acercaban, las naves humanas comenzaron a cambiar. Secciones modulares se separaron y recombinaron en diferentes configuraciones. Los barcos individuales se convirtieron en múltiples barcos más pequeños, buques. Grandes buques se combinaron para formar enormes plataformas de armas. ¿Qué son? ¿Qué están haciendo?
preguntó el comandante de la flota imperial mientras observaba cómo las naves humanas se transformaban en tiempo real. Desconocido, señor, respondió su oficial táctico. Sus naves parecen estar completamente modulares. Pueden adaptar su configuración según la situación táctica. Pero eso fue solo el comienzo de las sorpresas que aguardaban a la flota imperial. A medida que se desarrollaba la batalla, descubrieron que los humanos, las naves lucharon de maneras que violaban todas las reglas de la guerra espacial. Usaban sus propias naves dañadas como armas guiadas, embistiéndolos contra naves imperiales a velocidades increíbles. Se coordinaron ataques a distancias imposibles con una sincronización perfecta. Lo más inquietante de todo es que parecen no tener ni idea de pérdidas aceptables. Señor, el oficial de control de daños imperial informó: los humanos no están intentando preservar sus naves o tripulaciones. Están tratando sus propias naves como armas prescindibles. El emperador Sextol observó cómo se desarrollaba la batalla con creciente incredulidad. Los humanos eran superados en número por más de 2-1. Sin embargo, estaban ganando. Naves imperiales diseñadas para mundos enteros estaban siendo destruidos sistemáticamente por un enemigo que se negaba a seguir ninguna lógica patrón. Las naves humanas se movían como seres vivos, adaptando sus tácticas momento a momento. Cuando las fuerzas imperiales intentaron rodearlos, se dispersaron y se reagruparon en otro lugar. Cuando los alienígenas intentaron aprovechar su superioridad numérica y convirtieron el campo de batalla en un laberinto de escombros y campos de energía. Hizo imposibles las formaciones. «Su Majestad», dijo el comandante de la flota con nerviosismo, «hemos perdido más de 8.000 naves. Los humanos parecen haber perdido menos de 2.000. El emperador Sextol no podía creer lo que estaba oyendo. Su enorme flota estaba siendo derrotada por primitivos que ni siquiera deberían entender la tecnología avanzada. Todas las naves con la máxima potencia de fuego, ordenó, ignoren a la flota humana. Apunten directamente a su planeta. Pero como las naves imperiales intentaron avanzar hacia la Tierra y se encontraron con algo que hizo que sus batallas anteriores parecieran simples. Todo el sistema solar interior se había convertido en una fortaleza. Cada planeta, cada luna, cada gran asteroide estaba armado con armas que podían llegar a través del espacio para atacar. Naves. La luna de la Tierra se abrió para revelar la base militar más grande de la historia de la humanidad. Marte se dividió para mostrar fábricas subterráneas que llevaban décadas fabricando armas. Incluso Venus, oculta tras sus densas nubes, se reveló que estaba cubierto con plataformas de defensa automatizadas. «Imposible», susurró el emperador Sextol mientras observó la exhibición. «Han convertido todo su sistema estelar en un arma». La batalla llegó a su clímax cuando la flota imperial se vio atrapada en el sistema interior. Detrás de ellos, humanos. Las naves acosaban a sus formaciones de retaguardia. Delante de ellas, cada cuerpo celeste estaba erizado de armas, y a su alrededor entre ellos aparecieron y desaparecieron pequeñas naves humanas como fantasmas, atacando sin previo aviso y desapareciendo ante sus ojos. El fuego de respuesta pudo encontrarlos. La almirante Chen coordinó la batalla desde su centro de mando lunar, observando cómo 30 años de preparación se unieron en perfecta armonía. Las naves humanas operaban con tripulaciones mínimas y avanzadas inteligencia artificial, lo que les permite realizar maniobras que matarían a la mayoría de los seres orgánicos. Cuando las naves imperiales intentaron embestir naves humanas, pero los humanos contraatacaron con más fuerza. Cuando los extraterrestres intentaron abrumarlos con números, los humanos usaron esos números contra ellos, creando confusión y fuego, incidentes en toda la flota imperial. El almirante general Martínez dijo, de pie junto a su silla de mando: «Su formación se está desintegrando, están perdiendo la coordinación». El almirante Chen
observó cómo la enorme flota imperial comenzó a caer en el caos. Los barcos diseñados para luchar en formación perfecta se vieron obligados a operar de forma independiente. Los comandantes que habían pasado siglos después de las tácticas estándar se enfrentaron a un enemigo que no tenía ninguna táctica estándar. «Señalar a todos, naves humanas», ordenó el almirante Chen. «Comience la segunda fase. A lo largo del sistema solar». Las naves humanas comenzaron a implementar tácticas que el Imperio nunca antes había visto. Dejaron de intentar participar en el combate espacial tradicional y, en su lugar, comenzaron a cazar naves imperiales como depredadores, acechando presa. Las naves humanas seguirían a las naves imperiales durante horas, aprendiendo a patrullar patrones y rotaciones de tripulación para luego atacar en el momento de máxima vulnerabilidad. El efecto psicológico en las fuerzas imperiales fue devastador. Habían llegado esperando librar una batalla convencional contra un enemigo inferior en número. En cambio, se encontraron siendo perseguidos por un enemigo que parecía conocer cada una de sus debilidades y miedos. Su Majestad, el Emperador El, oficial de comunicaciones, informó: «Estamos recibiendo solicitudes de rendición de más de 200 de nuestros propios barcos. Muchos los comandantes solicitan permiso para retirarse». El emperador Sextul se quedó mirando la táctica. Exhibió con incredulidad. Su gran flota, el orgullo del imperio, estaba cayendo aparte. Peor aún, informes de inteligencia llegaban de todo el espacio imperial. La noticia de la batalla se había extendido y los mundos sujetos comenzaban a rebelarse. «Señor», dijo su asesor de inteligencia, en voz baja, «estamos recibiendo informes de levantamientos en 17 mundos imperiales. La especie sujeto creía que si los humanos pueden derrotarnos, también pueden lograr la libertad». Por primera vez en su larga durante su reinado, el emperador Sextul se enfrentó a la posibilidad de una derrota total. El imperio que había construido a través del miedo y la intimidación se estaba desmoronando porque un pequeño mundo se había negado a ser intimidado. Mientras la batalla se desarrollaba alrededor de la Tierra, el almirante Chen recibió un mensaje prioritario de las estaciones de monitoreo del espacio profundo. Las colonias humanas de toda la galaxia informaban lo mismo. Las fuerzas imperiales comenzaban a retirarse de mundos fronterizos para reforzar los sistemas centrales. El almirante coronel Park dijo: «Nosotros están ganando. El imperio está retirando sus fuerzas por toda la galaxia». El almirante Chen observó la estrategia táctica exhibición que muestra los restos de la gran flota imperial. Quedaban menos de 15.000 barcos operativos, y muchos de ellos estaban gravemente dañados. La mayor fuerza militar de la historia galáctica había sido destruida por la determinación humana y ingenio humano. Pero ella sabía que la verdadera victoria no era solo militar. Para él, por primera vez en siglos, las especies de toda la galaxia veían que el imperio podía ser derrotado. La base psicológica del gobierno imperial se estaba resquebrajando. «Abrir un canal hacia el imperio, buque insignia», ordenó. La imagen del emperador Sextol apareció en la pantalla. Sus escamas doradas se opacaron por la derrota. «Emperador», dijo el almirante Chen, «su gran la flota ha sido derrotada. Tienes una opción: retirarte ahora o ver cómo la destruyen completamente». El emperador la miró con ojos llenos de rabia e incredulidad. «Esto es imposible», dijo. «Son primitivos. No pueden derrotar al imperio». Emperador Sextol estaba sentado en su sala del trono, observando informes que habrían sido impensables apenas unas semanas antes. Su gran la flota había regresado al espacio imperial con menos de 12.000 naves. Más de 40.000 de las mejores naves de guerra en la historia galáctica había sido destruida o mutilada por un solo mundo primitivo. Pero la derrota militar fue solo la comienzo de sus problemas. En todo el imperio, los mundos sometidos estaban surgiendo en rebelión.
Las especies que habían sido aplastadas hace siglos de repente encontraron el camino, el coraje para contraatacar. La victoria imposible de la humanidad había destrozado el mito de la invencibilidad imperial. Su Majestad Imperial, informó su ministro de Inteligencia. Ahora tenemos rebeliones activas en más de 300 mundos. La especie sujeta creía que si los humanos podían derrotarnos, también podrían ganar su libertad. El emperador cerró los ojos. En 200 años de gobierno, nunca había enfrentado una crisis como esta. El imperio se había construido sobre el miedo, y ese miedo se estaba evaporando como la niebla en luz del sol. ¿Qué informan nuestros espías sobre las capacidades humanas?, preguntó. El ministro de Inteligencia dudó. Su Majestad, nuestro análisis sugiere que la humanidad ha estado aplicando ingeniería inversa a la tecnología imperial a un ritmo sin precedentes. Tasa. Sus astilleros están produciendo buques que incorporan las mejores características de docenas de especies diferentes, todo mejorado gracias a las innovaciones humanas. ¿Cuánto tardará su tecnología en superar la nuestra? Estimaciones conservadoras sugieren 5 años, Su Majestad. Las proyecciones optimistas nos dan quizás 3 años antes de que las naves humanas sean superiores a las nuestras. En todas las categorías, el emperador Sextul sintió un escalofrío. En 5 años, estos imposibles. Los humanos tendrían tecnología que superaría a los imperios. En 10 años, podrían tener una flota capaz de, amenazando la propia capital imperial. Convocad al Consejo de Guerra, ordenó. Debemos decidir cómo afrontar esta amenaza antes de que supere nuestra capacidad de contención. Pero antes de la guerra, el Consejo podría reunirse. Sucedió algo sin precedentes. Todos los sistemas de comunicación del Imperial El Palacio se activó de inmediato. Las pantallas de todo el edificio mostraban la misma imagen. La almirante, Sara Chen, sentada tranquilamente en su centro de mando lunar. Ciudadanos del Imperio Sapiriano, almirante, dijo Chen, y su voz se oyó por toda la capital y en todos los mundos del espacio imperial. Soy la almirante Sara Chen. De la Coalición de Defensa de la Tierra Unida. Tengo un mensaje para sus líderes. Emperador. Sextol observó con horror cómo sus propias redes de comunicación eran utilizadas en su contra. Los humanos no solo habían derrotado su flota, habían penetrado los sistemas más seguros del imperio. El almirante Chen continuó hablando con voz tranquila y profesional. Durante siglos, su imperio ha conquistado mundos a través de intimidación y fuerza abrumadora. Has esclavizado especies, destruido civilizaciones y sembrado el miedo por toda la galaxia. Hoy, eso termina. Hizo una pausa. Mirando directamente a la cámara, parecía como si pudiera ver al emperador Sextul en su sala del trono. Emperador Sextol. La humanidad por la presente entrega una ultimátum al Imperio Sapiriano. Tienes 30 días estándar para cumplir con los siguientes términos. Primero, cese inmediato de todas las actividades de expansión y libere a todas las especies conquistadas en los últimos 50 años. En segundo lugar, retirarás las fuerzas imperiales a tu territorio original y disolverás todos los gobiernos de ocupación. En tercer lugar, pagad reparaciones a cada mundo que habéis dañado. La sala del trono quedó en silencio. El emperador Sextol no podía creer lo que oía. Un mundo primitivo dictaba las condiciones al imperio. El almirante, la voz de Chen continuó con un tono de fría certeza. Si rechazas estas, en términos generales, la humanidad traerá la guerra al espacio imperial. Y te prometo, emperador, que luchamos de forma muy diferente cuando somos los cazadores en lugar de la presa. Para demostrar su alcance, el almirante Chen activó una pantalla táctica que mostraba la ubicación de cada mundo imperial importante. Mientras hablaba, puntos de luz apareció alrededor de 12 planetas diferentes, incluida la propia capital imperial.
Como puede ver, dijo el almirante Chen, las naves humanas ya están en posición en todo su territorio. Hemos estado estudiando sus defensas durante años. Sabemos dónde se encuentran sus astilleros, por dónde pasan sus líneas de suministro, que los mundos son cruciales para su economía. Los puntos de luz se desvanecieron, pero el mensaje fue despejado. Ningún lugar del imperio era realmente seguro. Tiene 30 días, almirante Chen repetido. Úsalos sabiamente. La transmisión terminó, dejando al emperador Sexitl miraba fijamente una pantalla en blanco. En su sala del trono, los asesores se observaban, otro con pánico apenas disimulado. Lo imposible había sucedido. El imperio estaba siendo amenazados por una especie que habían intentado conquistar. Su Majestad, dijo cuidadosamente su asesor militar. Naves humanas que aparecieron alrededor de nuestros mundos solo fueron detectadas por momentos antes de desaparecer. Nuestras defensas, no pude rastrearlos. El emperador Sextul se dio cuenta de la terrible verdad. Los humanos no acababa de derrotar a su gran flota. Se habían estado preparando para este momento durante décadas, estudiando a los imperiales, debilidades y construir las herramientas necesarias para destruir su imperio. Durante los días siguientes, llegaron informes de a través del espacio imperial. Naves humanas aparecieron sin previo aviso alrededor de instalaciones críticas, escanearon posiciones defensivas, luego desapareció antes de que las fuerzas imperiales pudieran responder. El mensaje era claro. La humanidad podría atacar en cualquier lugar y en cualquier momento, pero la guerra psicológica fue incluso más efectiva que la militar. Manifestaciones. La noticia del ultimátum de la humanidad se extendió por todo el imperio más rápido que las comunicaciones oficiales podrían contenerlo. Mundo tras mundo, las especies objeto comenzaron a susurrar sobre el humanos imposibles que habían hecho temblar al imperio. Su Majestad, el gobernador del sector Riel, informó. Estamos perdiendo el control. Las especies en cuestión están discutiendo abiertamente la rebelión. Nuestras propias fuerzas se preguntan si el imperio puede protegerlas de las represalias humanas. El emperador Sextul caminó hacia la gran ventana de su sala del trono, miraba hacia la capital imperial. Durante 2 siglos, este mundo había sido centro del mayor imperio de la historia galáctica. Ahora parecía un objetivo a la espera de que las armas humanas lo encontraran. Su oficial de comunicaciones interrumpió sus pensamientos. Su Majestad, estamos recibiendo mensajes de gobernadores de sector de todo el imperio. Muchos solicitan permiso para negociar fideicomisos locales con fuerzas humanas. El emperador regresó a sus consejeros. ¿Me estás diciendo que los gobernadores imperiales quieren rendirse ante los primitivos? Su Majestad, el ministro de Inteligencia dijo en voz baja, no son primitivos. Nuestro análisis muestra que la humanidad ha desarrollado tecnología y tácticas que, en muchos sentidos, son superiores a las nuestras. Más importante, aún poseen algo que nunca antes habíamos visto, una determinación absoluta. No se rinden, no retroceden, y no negocian desde debilidad. El emperador Settol consideró sus opciones. Podrían rechazar el ultimátum humano y luchar una guerra contra un enemigo que ya había demostrado que podía derrotarlo. Fuerzas imperiales. Podría intentar negociar, pero eso significaría admitir que el imperio podría verse obligado a negociar con sus súbditos. O podría aceptar el ultimátum y ver el imperio se derrumbó a medida que un mundo tras otro declaraba su independencia. En la Tierra, el almirante Chen recibió informes de humanos redes de inteligencia por toda la galaxia. El imperio se estaba fracturando. Las rebeliones se extendían más rápido que las fuerzas imperiales podían contenerlos. Lo más importante es que la base psicológica del gobierno imperial era colapsando. El almirante general Martínez dijo, nuestros monitores del espacio profundo están
detectan movimientos masivos de tropas en todo el espacio imperial. Están retirando fuerzas de los mundos fronterizos para proteger los sistemas centrales. El almirante Chen asintió. Bien, todos los barcos que recuerdan debilita su control sobre los mundos sometidos. Cada mundo que se independiza hace que el imperio sea más pequeño y más débil. Caminó hacia la gran ventana que daba a la Tierra. El planeta azul flotaba en el espacio como un joya, hermosa y pacífica. Pero el almirante Chen sabía que la humanidad tenía cambiado para siempre. Ya no eran una especie única que se escondía en su rincón de la galaxia. Se habían convertido algo que el imperio nunca antes había enfrentado. Una especie que se negaba a ser conquistada. El coronel Park dijo: ¿Cuál es el estado de nuestras capacidades de ataque profundo? Todas las flotas de largo alcance están en posición, almirante. Podemos atacar a cualquier objetivo en el espacio imperial dentro de las 72 horas posteriores a la recepción de las órdenes. El almirante Chen sonrió sombríamente. El imperio tenía 25 días. Se quedaron para cumplir con el ultimátum de la humanidad. Si se negaban, aprenderían lo que hacían los humanos cuando se iban casa. El emperador Sextul tomó su decisión el día 29. En un mensaje transmitido por todo el imperio, anunció que el imperio sapiriano cumpliría con las demandas humanas. Imperial, las fuerzas se retirarían de los mundos recién conquistados, se pagarían reparaciones. La era de la expansión ilimitada era terminado. Pero el almirante Chen sabía que la verdadera victoria no era la rendición del emperador. La verdadera victoria fue que las especies de toda la galaxia vieron al imperio derrotado. Vieron que incluso la mayor fuerza militar en la historia galáctica podría ser derrotada con determinación, ingenio y negativa absoluta a rendirse. Mientras observaba los informes de las celebraciones en los mundos recién liberados, la almirante Chen permitió un momento de satisfacción. La humanidad no solo había defendido su hogar, había cambiado el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. El imperio había aprendido lo que sucedió cuando amenazó a la humanidad. Ahora la galaxia vería lo que sucedió cuando los humanos decidieron cazar.